Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de los fantasmas del colegio. En las afueras de un pueblo olvidado, rodeado por la espesura de bosques antiguos, se erguía el internado San Eduardo, una estructura imponente cuyas historias y leyendas resonaban entre los lugareños con un susurro de miedo y respeto. Fue aquí, bajo la sombra de este coloso de piedra y misterio, donde Martín Alvarado, un hombre de familia desesperado por la presión económica, encontró una oportunidad que no podía rechazar. La oferta era simple: servir como guardián nocturno del internado, una tarea que, a primera vista, parecía más una bendición que un desafío. Después de todo, ¿qué peligros podrían acechar en los pasillos vacíos de un edificio destinado a la educación y formación de jóvenes? Martín, con la esperanza de llevar sustento a su hogar, aceptó la oferta sin dudarlo. El primer día, al cruzar el umbral de San Eduardo, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio, porque el trabajo prometía la estabilidad que tanto necesitaba. Ansiedad, por los susurros de los aldeanos que hablaban de su pasado oscuro, sugiriendo que el internado había sido, en tiempos anteriores, un asilo o quizás algo peor. La realidad del internado no tardó en manifestarse. A pesar de su apariencia serena durante el día, cuando la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, pintando los corredores con colores vivos, por la noche el edificio cambiaba. Los pasillos se alargaban bajo la luz de la luna, y el silencio se volvía un ente palpable, casi sofocante. Martín intentaba convencerse de que no había nada de qué preocuparse, que los ruidos y las sombras eran simples juegos de su imaginación, fatigada por las noches en vela. Sin embargo, conforme las noches avanzaban, una inquietud crecía dentro de él. Voces susurrantes rompían el silencio, llamándolo por su nombre, arrastrándose a través de las sombras como si fueran tejidas en ellas. Martín intentaba localizar su origen, recorriendo los pasillos con su linterna como único compañero, pero nunca encontraba nada. Solo el eco de sus propios pasos le respondía, burlándose de su temor creciente. Una noche, mientras la luna llena bañaba el internado en una luz etérea, Martín escuchó claramente la risa de niños jugando. Era imposible. El internado había cerrado sus puertas hacía años, y los únicos habitantes eran él y las sombras que parecían seguirlo. Movido por una mezcla de terror y determinación, decidió seguir el sonido, adentrándose en la parte más antigua del edificio, donde los susurros se intensificaban, prometiendo revelar los secretos que San Eduardo guardaba celosamente en su corazón de piedra. Esa noche, Martín no solo se convirtió en el guardián del internado, sino también en prisionero de sus propios miedos, enfrentando la realidad de que algunos lugares guardan en sus muros historias que nunca deberían ser desenterradas. La decisión de adentrarse en los misterios de San Eduardo fue solo el comienzo de una jornada que pondría a prueba su cordura y su voluntad de sobrevivir a las sombras que se cernían sobre él, ansiosas por sumirlo en la oscuridad. Las noches en el internado San Eduardo comenzaron a pesar sobre Martín como una losa fría, impregnada de oscuridad y misterio. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada rincón ocultaba susurros que danzaban en la penumbra, burlándose de su creciente temor. Intentó convencerse a sí mismo de que eran meros productos de su imaginación, fruto del aislamiento y el cansancio. Sin embargo, la realidad del internado se impuso con una fuerza implacable, arrastrándolo hacia lo inexplicable. Una noche, mientras recorría los corredores con su linterna titilante, los susurros se intensificaron, formando un coro fantasmal que parecía llamarlo, instándolo a seguirlos. Martín, movido por una mezcla de curiosidad y desesperación, se adentró más en el corazón del internado, hacia el ala este, la parte más antigua y, según los rumores, la más embrujada del edificio. Allí, el aire se volvía más frío, la oscuridad más profunda. Las paredes, adornadas con retratos de antiguos directores que observaban con ojos severos, parecían susurrar historias de tiempos pasados, de secretos enterrados bajo capas de polvo y olvido.
Martín sintió cómo el miedo se enredaba en su pecho, una presencia casi física que lo acompañaba en su solitaria vigilia. Fue entonces cuando las vio por primera vez. Sombras que se movían con vida propia, deslizándose por las paredes y el suelo como manchas de tinta en el agua. No eran meras ilusiones causadas por la luz incierta de su linterna. Tenían forma, propósito, y lo más aterrador, parecían estar conscientes de su presencia. Martín intentó seguir a las sombras, pero éstas se esfumaban siempre, dejándolo solo con el eco de sus pasos y el latido acelerado de su corazón. La noche alcanzó su punto álgido cuando al final del pasillo del ala este, Martín escuchó claramente la risa de niños, un sonido que no tenía cabida en el silencio sepulcral del internado. Guiado por un impulso que no podía explicar, se dirigió hacia la fuente del sonido, encontrando una puerta que crujía bajo el peso de años sin ser abierta. Detrás, una escalera descendía hacia los sótanos, hacia un oscuro abismo que prometía respuestas y horrores por igual. Armándose de valor, Martín descendió. Cada peldaño resonaba como un presagio de doom, llevándolo más profundo en la oscuridad. Al final de la escalera, un largo pasillo se extendía ante él, y fue allí donde las voces de los niños se materializaron en una cacofonía de risas y llantos que llenaba el aire, tan real y palpable, que Martín podía casi sentir el aliento frío de los susurros en su piel. En ese momento, comprendió que el internado San Eduardo ocultaba secretos más oscuros de lo que jamás había imaginado, secretos que se entrelazaban con las sombras y los susurros, formando un tapiz de terror que ahora lo envolvía por completo. Martín se encontraba en el umbral de verdades que desafiaban la realidad, enfrentándose solo a la oscuridad que se cernía sobre él. Sedienta de ser descubierta, Martín se adentró en la oscuridad, guiado por las risas y llantos que resonaban a través de los pasillos subterráneos del internado San Eduardo. Cada paso lo llevaba más profundo en el vientre de la construcción, donde el aire frío y húmedo tejía una atmósfera de abandono y desolación. Las sombras parecían densas aquí, casi sólidas, moviéndose entre los destellos erráticos de su linterna como si fueran entidades vivientes, conscientes de su presencia invasora. Finalmente, Martín llegó a una gran sala que parecía haber sido olvidada por el tiempo. En el centro, una mesa larga rodeada de sillas pequeñas, todas cubiertas de polvo y telarañas, sugiriendo que alguna vez este lugar sirvió como aula para los niños del internado. Juguetes rotos y libros con páginas amarillentas yacen esparcidos por el suelo, cada objeto una reliquia de vidas pasadas, testimonios mudos de la historia oculta de San Eduardo. A medida que exploraba la habitación, las voces se hicieron más intensas, más desesperadas, como si los espíritus de aquellos niños estuvieran atrapados, repitiendo eternamente sus últimos momentos de angustia. Martín sintió una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y compasión por esas almas perdidas. La realidad del internado se revelaba ante él no como un lugar de educación y refugio, sino como un escenario de tragedias olvidadas. Empujado por una necesidad de entender, de encontrar respuestas, Martín comenzó a investigar los rincones más oscuros de la sala. En un rincón, oculto tras una pila de escombros, encontró una pequeña puerta de madera carcomida. Con esfuerzo, logró abrirla, revelando una estrecha escalera que descendía aún más en las profundidades del edificio. La escalera daba a un pasillo estrecho, iluminado por la luz mortecina de linternas fijas a las paredes, que no recordaba haber encendido. Al final del pasillo, una puerta entornada emitía un resplandor tenue. Martín, empujado por una mezcla de temor y fascinación, se acercó. Lo que encontró al otro lado de la puerta lo dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, con paredes llenas de dibujos infantiles que retrataban escenas felices en el exterior, contrastando dramáticamente con la atmósfera opresiva del lugar. En el centro, un círculo formado por objetos personales, fotografías, pequeñas prendas de vestir, juguetes. Cada objeto parecía contener un fragmento de las almas que una vez habitaron el internado. En ese momento, una comprensión aterradora golpeó a Martín,
no estaba solo en esta habitación. Los espíritus de los niños lo rodeaban, sus voces ahora claras, implorando ser recordados, liberados de su prisión eterna. Martín, abrumado por la revelación, retrocedió instintivamente. Fue entonces cuando las sombras se movieron hacia él, no con malicia, sino con un desesperado deseo de conexión. En ese instante de terror y empatía, Martín comprendió su papel en esta historia de horror. Él era el puente entre los vivos y los muertos, el único capaz de llevar la verdad al mundo exterior. Pero la oscuridad del internado no liberaría sus secretos tan fácilmente. Martín sintió como una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás, alejándolo de la habitación y de su descubrimiento. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. La puerta se cerró de golpe frente a él, sellando los secretos y las almas de los niños en su prisión de sombras. Martín se encontró solo en el pasillo, la oscuridad y el silencio su única compañía. La verdad sobre el internado San Eduardo permanecía oculta, pero ahora pesaba sobre sus hombros la tarea de desentrañarla, de luchar contra las sombras para liberar las almas atrapadas y exponer los horrores olvidados del pasado. La batalla apenas comenzaba y Martín sabía que el camino a seguir estaría lleno de terror y misterios sin resolver. Martín se encontraba al borde del abismo, los secretos oscuros del internado San Eduardo desplegándose ante él como un tapiz de pesadillas. La revelación de la habitación oculta y los espíritus de los niños que aún vagaban por sus corredores lo habían marcado, dejándolo con una mezcla de determinación y terror profundo. Sabía que no podía abandonar a esos niños a su suerte eterna, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, la fuerza que lo había expulsado de la habitación le hizo entender que enfrentaba un poder que iba más allá de lo comprensible. A pesar del miedo que lo consumía, Martín decidió actuar. Pasó los días siguientes buscando registros antiguos del internado, hablando en susurros con los lugareños, recolectando cualquier fragmento de información que pudiera arrojar luz sobre la historia oculta de San Eduardo. Las pistas lo llevaron a descubrir que el internado había sido construido sobre los cimientos de un antiguo orfanato, cuya historia estaba manchada por tragedias y rumores de prácticas oscuras. Armado con este nuevo conocimiento, Martín se preparó para enfrentar la noche que cambiaría todo. Sabía que debía regresar a la habitación oculta, enfrentar las sombras y romper el ciclo de sufrimiento que mantenía a los espíritus atrapados. A medida que el sol se ponía, Martín sintió cómo el peso de la oscuridad descendía sobre el internado una vez más. La noche se cernía densa cuando Martín descendió a los sótanos, su linterna cortando a través de la oscuridad como un faro de esperanza. Esta vez, las sombras parecían esperarlo, susurros y risas guiándolo de vuelta a la habitación oculta. La puerta, sellada anteriormente por una fuerza invisible, se abrió sin resistencia, como si el internado supiera que la confrontación final era inevitable. Dentro de la habitación, Martín se encontró rodeado por los espíritus de los niños, sus figuras etéreas más claras que nunca. No había miedo en sus ojos, solo una tristeza profunda y una súplica silenciosa por liberación. Martín, con el corazón oprimido por la empatía y la determinación, comenzó a recitar las palabras de un antiguo rito de liberación que había encontrado en sus investigaciones, un intento desesperado de romper las cadenas que ataban a los niños a este lugar. A medida que las palabras resonaban en la habitación, una luz tenue comenzó a emerger, creciendo en intensidad, envolviendo a los niños en su calidez. Las sombras aullaron, un sonido desgarrador que parecía luchar contra la luz, intentando mantener su dominio sobre el internado. Pero la luz se volvió más fuerte, más brillante, hasta que con un último grito, las sombras se disiparon, liberando a los espíritus de los niños, que se elevaron hacia la luz, sonriendo finalmente en paz. Martín se desplomó, exhausto pero tranquilo, sabiendo que había logrado liberar a las almas atrapadas. Sin embargo, su victoria vino con un precio. Al
disiparse las sombras, el internado comenzó a temblar. Las paredes crujían como si el edificio entero estuviera llorando por la pérdida de sus cautivos. Martín intentó escapar, pero los pasillos se retorcían y cambiaban, un laberinto vivo que lo mantenía atrapado. Cuando finalmente encontró la salida, el amanecer teñía el cielo con tonos de esperanza. Martín miró atrás una última vez hacia el internado San Eduardo, que ahora reposaba silencioso, como si nunca hubiera albergado los horrores que él había enfrentado. Pero Martín sabía que el internado nunca lo dejaría ir completamente. Las sombras y los secretos que había descubierto lo seguirían siempre. Un recordatorio eterno de la noche sin retorno en la que enfrentó el verdadero terror y sacrificó su libertad por la paz de los olvidados. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Los caníbales de Dunwich, una terrorífica historia de nuestro canal.